Buenos días, querida familia. Buenos días, querido niño. Buenos días, querida niña. Estamos nuevamente en tu hogar gracias a NPI, a la DAPAC, a la Fundación Santa Librada y a Ñande Yarañe. Buen día, Olga. Buen día. Hola a todos, a todos. Y como ustedes ven, hoy estamos de fiesta. Venimos todos peinaditos, con aritos nuevos. ¿Por qué estamos de fiesta? Estamos de fiesta porque la iglesia celebra su fe. Sí, me encanta que para los niños va a ser sumamente emocionante este encuentro, el encuentro con Jesús y con nuestra fe. Y bueno, vamos a pasar a dar la oración. ¿Y qué te parece si hacemos a través de este videito? Está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Ahora vamos a recordar el encuentro anterior. ¿De qué hablamos, Olga, en el encuentro anterior? Y el encuentro anterior fue una celebración que era la renovación del bautismo. ¿Y por qué es tan importante el bautismo? Porque mediante el bautismo
Yo puedo ser catequista, puedo estar en el coro, puedo ser lector, Sí, el bautismo. puedo formar parte de la iglesia. Sí, exactamente. El bautismo nos hace cristianos. Empezamos a formar parte del reino de Dios y a ser hermanos de Jesús. Imagínense esa hermosa alegría de poder pertenecer ahí a nuestra querida comunidad. Sí, y también por el bautismo borra todos nuestros pecados y nacemos a una vida nueva como hijos de Dios. Qué bueno, qué bueno. Esa es una buena retroalimentación del encuentro que habíamos tenido, de esa hermosa celebración que seguramente todos ustedes compartieron y estuvieron también haciendo. Y ahora vamos directamente a lo nuestro, al encuentro 32 nuevamente, que dice: la iglesia celebra su fe. ¿Y cómo podemos empezar? Y vamos a recordar a los niños. ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo se preparan ellos cuando van a ir a una fiesta? A un cumpleaños, a una primera comunión, a una graduación. ¿Qué hacen, Olga? Y bueno, hacen lo que nosotros hicimos hoy. Pusimos regalos, Sí. pusimos globos y vinimos con mucha más alegría que nunca. Compartimos algo para comer. Sí, algo rico, cierto. Y me he visto súper bien Sí, también. toda producida, porque vamos a cantar, vamos a reír, vamos a jugar. Exacto, y eso mismo hace también la iglesia, celebrando su fe. En esta imagen que estamos viendo ahora podemos ver toda la preparación, mejor dicho, que conlleva una fiesta, una celebración. Y mirando la imagen, ¿quiénes están ahí? ¿Qué amigos están ahí? Están nuestros amigos que nos acompañan desde el primer año. Inés y Pascual, ahí están sentaditos. También están en la fiesta de cumpleaños. Sí, vinieron acá para compartir con nosotros también esta hermosa fiesta. Y como verán, como dijo Luz, ahí en la imagen están sentaditos Inés y Pascual, pero hay una silla libre. ¿Qué tenemos que hacer en esa silla? En esa silla tenemos que poner el nombre de Cada niño. cada niño. Sí, pon tu nombre en el respaldo de la silla. Si me llamo Juan, anoto Juan para poder estar participando de esa fiestita. Y después nos envían una fotito con su nombre por el respaldo de la silla. Y sabemos que ustedes están presentes en ese cumpleaños y en este encuentro. Sí, queda también completar en los globitos a cuáles fiestas has asistido. Y bueno, completen, chicos, tienen un tiempito. Recuerden que siempre cuando estamos en el encuentro, lápiz y borrador con nosotros para ir haciendo nuestro librito. Ahora, después de esta reflexión que tenemos de todo lo que conlleva hacer la celebración, podemos decirte que celebrar es traer algo del pasado a este presente. Es traer un pequeño recuerdo para reavivar. Entonces, con esta celebración no solamente vamos a ser felices, sino también tenemos que dar las gracias. Sí, tenemos que estar acostumbrados a ser felices, a dar gracias al terminar una convivencia, que nazca en nosotros, en nuestro rostro, que estemos radiantes, fraternos, hermanos, amigos. Sí, tener en nuestra vida la presencia de Dios, porque Él realmente nos ama a todos con un amor incondicional y por eso tenemos que celebrar. Celebrar que Dios está presente hoy aquí con nosotros. Y recordar que Jesús no está lejos de nosotros, camina a nuestro lado en nuestra vida diaria, compartiendo nuestras alegrías, nuestros festejos, todo. Y bueno, entonces recordemos que la palabra celebrar significa que vamos a traer un evento del pasado al presente y ponernos las pilas para que ese evento sea exactamente maravilloso con la presencia de Dios. Bueno, en este momento también le vamos a anunciar a nuestra querida lectora. Sí, en este momento
Pero antes sí recordamos el anuncio de nuestro encuentro. Sí, perfecto. Hoy queremos comprender que la Iglesia, unida a Jesús y con el Espíritu Santo, alaba a Dios Padre por su presencia salvadora en medio de nuestra vida y le ofrece su plegaria por todos los hombres. Y ahora vamos a escuchar Ailén, Ailén. a nuestra querida Ailén, que siempre nos trae la lectura del Evangelio. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Intercambien salmos, himnos y cánticos espirituales, que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Den gracias a Dios Padre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, siempre y por todas las cosas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nuevamente, gracias Ailén. Beso gigante, beso gigante. Y bueno, pasemos a ver con la placa, la imagen, a ver qué tanto estuvieron concentrados los niños, qué tanto escucharon con atención. ¿Y qué te parece si te empiezo a dar las preguntitas? Yo respondo por los niños. Perfecto. Y vos sos catequista. Perfecto. Bueno, ¿qué nos recomienda San Pablo para celebrar al Señor de todo corazón? Que recitemos salmos, que cantemos y que alabemos al Señor. ¡Qué lindo, qué lindo! Y bueno, estén anotando, chicos, estén anotando y pongan también lo que ustedes sientan que es la respuesta correcta. La siguiente, la número 2, dice: cuando los cristianos se reunían, ¿a quién celebraban de todo corazón? Al Señor. Excelente, claro, a nuestro Señor. Y la última preguntita para saber cómo estamos. Cuando tenemos que dar gracias al Señor. Siempre y en cualquier momento. Exacto, en todo momento, todo el tiempo tengo que estar agradecida. Me parece que desde el momento que me levanto, desde que abro mis ojitos, tengo que dar gracias. Muy bien. Hacer la señal de la cruz y empezar el día con toda la fuerza. Así mismo, aparte de nuestra celebración, tenemos entonces también que dar gracias, niños. Acuérdense, en todo momento, no importa lo que estés haciendo, den gracias al Señor. Y bueno, ¿qué te parece? Me parece que llegaron los minutos nuevamente y tenemos que ir a un corte. A un corte. Nos vemos enseguidita. Ahora tenemos el momento de la buena noticia de Jesús. Vamos a recordar que en las primeras comunidades cristianas celebraban la presencia de Dios en sus vidas, daban gracias a Dios por las maravillas que había hecho con ellos, lo que había hecho en el pasado y sobre todo lo que realizaba cada día. Por eso San Pablo les recomienda que en todo momento den gracias a Dios cantando, orando y celebrando. ¡Qué bueno! También la buena noticia nos dice, cuando los cristianos se reunían a celebrar su fe, se llama liturgia. Y en ella la Iglesia alaba a Dios Padre unida en Jesucristo y con el Espíritu Santo, por su presencia salvadora en medio de nuestra vida mediante la oración, la alabanza y la acción de gracia. Celebremos al Señor de manera muy especial en los 7 sacramentos. Los sacramentos fueron instituidos por Jesús y son signos que nos comunican el amor y la vida que el Padre nos ha entregado en su Hijo Jesucristo. Bueno, y ahora vamos de vuelta a otra imagen donde ustedes, los niños, tienen pequeños recuadros, como podrás ver, Luz, y ellos deben completar ahí. Y dice: yo te alabo, Señor. ¿De qué manera
ahí en tu casa estás alabando al Señor? A ver si le damos alguna ayudita a los chicos. Cuando le ayudo a mi mamá a poner la mesa. Muy bien. Cuando estoy de rodillas orándole a Dios, te estoy alabando, Señor. Cuando le pido la bendición a mi abuela. Cuando le pido la bendición por los alimentos que también recibo. En el almuerzo. En el almuerzo, en la merienda, si estás en el cole y en forma silenciosa, da gracias por los alimentos que estás recibiendo. Como hay también otras maneras de alabar. Una manera de alabar sería irte a la Eucaristía. Sí, y ya que estamos en el templo, podemos cantar también. Sí, podemos ser monaguillos, Sí, alabar. Sí, hay millones de maneras en las que tenemos que alabar, porque Papá Dios está feliz cada vez que escucha que uno de sus hijos con el corazón le está hablando. Y todas estas formas de alabanza, niños, completen en ese pequeño recuadro que ustedes tienen en sus libros. Y recordar que todos los bautizados estamos llamados a alabar a Dios y a servirle en el culto. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Y ahora vamos a la parte un poco más específica de los sacramentos. Entonces, con las imágenes vamos a estar haciendo un recuento y hablándole a ustedes, nuestros niños queridos y amados, de los sacramentos como dice la imagen. Bueno, pasemos a ver las imágenes y también a ver si me ayudas dando una síntesis primero de los 7 sacramentos. Y los 7 sacramentos nos dan entrada a la vida de la iglesia. Y los sacramentos son signos sensibles y visibles instituidos por Jesucristo. Y el primero de todos, el bautismo. Luego la confesión, la Eucaristía. Después, Olga. Después viene la confirmación, la reconciliación y después... Puede ser el matrimonio, el orden sagrado y por último, la unción de los enfermos. Exacto, ahí completamos los 7 sacramentos, niños. Acuérdense que son 7. Y el primero, que es uno de los más importantes, es el bautismo. Pasemos entonces a hablar del bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo, por el medio del bautismo, somos invitados a participar de la familia de Dios y luego actuar ya como cristiano católico en nuestra iglesia, como monaguillo, como catequista, como miembro del coro. Exacto. Entonces, el siguiente, el número 2, es la comunión, también llamada Eucaristía, donde los niños a la edad de 7, 8, 9 o 10 añitos empezamos más a conocerle a Jesús, así como estamos haciendo ahora este caminar para prepararnos para nuestra primera comunión, recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y después, ¿qué viene? Después tenemos la confirmación. ¿Y qué es la confirmación? En la confirmación, el joven confirma de que él es un soldado de Cristo. ¿Para qué? Porque en el bautismo fueron testigos sus padrinos. Y ahora él mismo va a ser el soldado que va a seguir los mismos pasos del padrino, porque va a tener un padrino que le va a representar. ¿Y dónde va a llevar esta confirmación? ¿En dónde? ¿Para qué se confirma el joven? Para formar parte de uno de los movimientos que hay en la iglesia, para trabajar ya en la iglesia, en su comunidad. Y es bueno recordar también que en la confirmación está presente el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo es el centro y le da la fuerza para que ese joven pueda salir a trabajar en la comunidad, a ser misionero. Sí, los 7 dones de nuestro Espíritu Santo recibimos en la adolescencia con la confirmación. El siguiente sacramento es la reconciliación. También conocemos como el perdón. Cuando nosotros nos presentamos humildemente ante un sacerdote a contarle
todo lo que hemos hecho mal y no hemos seguido las reglas de Dios, ¿verdad? Entonces el sacerdote escucha y nos libera. Algunas veces, como veíamos hace mucho, el tiempo del video, que llevamos esa mochila pesada en nuestras espaldas, ¿verdad? Sabiendo que estamos haciendo mal las cosas y que queremos realmente hacerlas bien. Eso es el sacramento de la reconciliación, acercarme a pedir perdón. ¿Cuál es el siguiente sacramento? El matrimonio. El matrimonio. ¿Y qué es el matrimonio? El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer que se juran amor por toda la vida. Algunos están llamados a esa vocación. Es muy difícil, pero lo vamos logrando. Sí, aparte del matrimonio, tenemos el siguiente sacramento, que es el orden sagrado. Así como se puede formar un matrimonio hombre y mujer, ¿verdad? También hay personas que están llamadas en forma individual a casarse con Dios. Entonces el hombre se puede convertir en diácono, en padre y seguir esa vocación. Y una mujer puede ser una monja, puede ser una hermanita y dedicar toda su vida a Jesucristo. ¿Y cuál es el último? La unción de los enfermos. La unción de los enfermos es un sacramento maravilloso porque le da fortaleza a ese enfermo para tener la fuerza de seguir con su enfermedad, y también los puede sanar. Exacto, ahí está la fe de nuestros enfermos, saber que recibiendo la extrema unción van a tener la fuerza que viene de Dios para superar esa enfermedad. Aquí estamos haciendo un recuento de lo que eran los 7, de lo que son, mejor dicho, los 7 sacramentos. Y vamos a pasar a ver la imagen final, donde otra vez Inés y Pascual nos vienen a decir algo. ¿Qué nos dice Inés? Inés y Pascual son los amiguitos que nos acompañan. Que nos acompañan siempre. Que nos acompañan siempre. Ustedes miran su libro y van a estar ellos. Vamos a anotar en el pergamino de Inés, sí, el nombre de un sacramento que ya has recibido. Puede ser la Eucaristía o puede ser el bautismo o la confesión. Sí, exacto. Porque te estás preparando para la Eucaristía. Exacto, o sea que son 2 de las posibilidades que debemos de escribir en el pergamino de Inés. ¿Y qué debemos de escribir en el pergamino de Pascual? Pascual nos va a ayudar a recordar algún acontecimiento, algún sacramento que ya hemos asistido. Por ejemplo, puede ser una confirmación, puede ser una boda, orden sacerdotal. Qué maravilloso cuando el sacerdote se postra ahí. ¿A qué sacramento has asistido? Anota. Sí. Con Pascual. Con Pascual, y también te recordate que estamos poniendo la fotito para hacer un recuento de memoria, a ver cuál de esos sacramentos ya tuviste y a cuál de ellos ya participaste. Entonces, vamos a seguir caminando con Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Y vamos a empezar a ver el compromiso para esta semana. El compromiso significa que voy a tener que estar haciendo y realizando a lo largo de esta semana que va a empezar. ¿Cuál sería el compromiso de esta semana? El compromiso, ayudándonos con Mamita María en el corazón, vamos a recordar los 7 sacramentos que hoy escuchamos. Sí, perfecto. Y también, viendo nuevamente en una imagen, dice: escribe en la mochila de Pascual lo que quieras celebrar con Jesús. Entonces, niño y niña que están atentos, van a escribir en esa mochilita, en el cuadernito que tenemos siempre, donde vemos la imagen de Pascual con su mochila, ¿qué te gustaría celebrar con Jesús? ¿Qué llevas en este momento en el corazón que te va a hacer tan feliz para compartir con Jesús, que Él va a estar atento a lo que vos les digas? Y envíen una fotito de esa mochila para compartir con todos los amiguitos que nos siguen siempre. Exacto, siempre estamos mandando un número de celular
para que ustedes envíen los videos, manden la foto de lo que van completando y siguiendo. Así nosotras también estamos atentas de cómo se va presentando esta catequesis en tu hogar. Cada día se van sumando más niños y eso es sumamente emocionante. Sí, y no solo los niños, también las primas, los primos, los amiguitos, los hermanos espirituales. Bueno, y estamos con el tiempo justito para poder dar nuestro momento de alabanza. Y para este momento de alabanza queremos traer el Salmo 66, que dice así. En el libro de ustedes también, chicos, en la página 61 pueden compartir con nosotros y con cualquier persona que esté ahí, llamen y vamos a hacer como un ping-pong para poder compartir con todos. El Salmo dice: a Dios den gracias los pueblos y alaben los pueblos a Dios. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra sus caminos, las naciones su salvación. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que canten de alegría las naciones, porque riges al mundo con justicia, con rectitud riges los pueblos y gobiernas las naciones de la tierra. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, este salmo es hermoso porque cierra este encuentro maravilloso que estuvimos teniendo. Y bueno, ¿qué te parece si compartimos celebrando esta hermosa celebración con la última imagen? A ver, ¿qué dice y quién nos viene a cantar en los oídos hoy? es Jesús mismo el que te susurra una canción que dice: te quiero. Exacto. Qué maravillosos, niños, saber que ustedes diariamente usan estos artefactos en los oídos para escuchar sus músicas, sus alabanzas. Bueno, nosotras te dejamos con esta hermosa imagen, pero aparte de la imagen, ese te quiero que viene del cielo. Chao. En tus labios y en tu interior, pintando cada rincón con 1000 colores de fe, esperanza y amor. Queridos padres, estamos iniciando en este momento nuestra reflexión. La Iglesia celebra su fe. Nosotros sabemos que la Iglesia tiene lo que se llama el aspecto litúrgico. Después del querigma tenemos la catequesis, pero la catequesis que nos lleva a una celebración, y esa es la liturgia, significa celebrar nuestra propia fe. Y luego tendremos el aspecto de la diaconía, es decir, el servicio de poner en práctica todo aquello que celebramos, todo aquello que nosotros creemos y en el cual nos vamos formando, desde un anuncio que es el querigma. Estos 4 elementos son indispensables y esenciales en la vida del cristiano. Ahora queremos, queridos papás, queridas mamás, celebrar nuestra fe con nuestros hijos. Y es por eso que tenemos que conocer nosotros. Estamos entrando en este momento de las celebraciones. Las celebraciones litúrgicas significan encontrarnos como comunidad, darle sentido a nuestros encuentros, porque tampoco podemos reunirnos. Diga, tú y con la ñande llevando a Jayco ahí para la ñande atina. Estamos juntos para celebrar el encuentro de la fe en el Señor, de la fe en Jesucristo. Y esto lo hacemos
oficialmente, digamos, con estos 7 sacramentos que son los esenciales y los fundamentales en la vida del cristiano. Comenzamos con el bautismo. El bautismo es ese sacramentum que significa lo visible, aquello que nosotros podemos tocar, aquello que nosotros podemos palpar, queridos padres, y de esta manera nosotros celebramos este entrar en el seguimiento de Jesucristo. El bautismo de por sí tiene como objetivo principal para cada cristiano, para cada uno de nosotros, el comprometerse en el seguimiento de Jesucristo. Compromiso con el Señor. Usted dice entonces bautismo. Luego tenemos 2 sacramentos que están muy en unión, que es la confesión, le decimos nosotros, o el sacramento de la reconciliación con la Eucaristía. El centro de la celebración de la fe siempre será la Eucaristía, en que entramos nosotros en relación directa con el Señor, que se ofrece como pan y como vino. Se convierte en su cuerpo y en su sangre, es decir, esa presencia real de Dios en medio de nosotros. Pero para eso tenemos, antes decíamos, lo que es la reconciliación. El sacramento de la confesión es para ponernos en sintonía nuevamente en la relación con Dios y en la relación con nuestros hermanos y en la relación con nosotros mismos. Confesar nuestros pecados significa reconocer las faltas que nosotros cometemos contra aquello que Dios nos ha regalado. Faltas que nosotros cometemos moralmente, hablando bajo nuestra responsabilidad, significa eso, y no hacemos bien aquello que el Señor nos está pidiendo. Esto significa entonces confesar los pecados, pedir perdón por estas faltas, por haber dejado entrar el mal en nuestra vida, porque atención que el pecado es una libre decisión, Pero en este caso también salir del pecado es una decisión personal, queridos amigos, queridos hermanos. Somos nosotros que después de hacer ese examen de conciencia, y entonces nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y tomamos un propósito de enmienda y lo cumplimos. Son los 5 pasitos de una confesión. Pero que todo nos lleva hacia el centro, que es la Eucaristía. Porque en la Eucaristía encontramos el cuerpo y la sangre de Jesús que nos fortalece. El cuerpo y la sangre de Jesús que nos pone en la sintonía del seguimiento del Señor. Y por último, queridos padres, el sacramento de la iniciación, como le llamamos nosotros, es el de la confirmación. Porque así como nos hemos comprometido en el bautismo desde pequeños, donde papá, mamá y los padrinos nos ayudaron a asumir el compromiso cristiano, porque es como en la vida de familia, cuando nace un niño, ¿quién asume la vida de ese niño? Porque ese niño no puede asumir todavía su responsabilidad para crecer. Si vos le dejás a un niño Neemongarui, Neemocambuy, ¿qué pasa con ese niño? Y sabemos muy bien que se muere. Entonces, la asunción que se hace aquí, que hace el papá y que hacen los padrinos, justamente ahora nosotros con la confirmación ponemos en manos de ese chico, de ese joven. Por eso son los sacramentos de la iniciación cristiana. Qué lindo entonces, queridos padres. Vamos a seguir reflexionando porque el celebrar nuestra fe significa a través de los sacramentos entender la acción de un Dios que nos quiere, que nos ama, que nos acompaña, con quien nos comprometemos en el bautismo, a quien le pedimos perdón cuando nosotros nos damos cuenta que hemos fallado a través de la reconciliación y por eso lo celebramos. Y lo celebramos sobre todo en ese encuentro. Incluso se ponen los ejemplos de los banquetes, de los encuentros nupciales, etcétera, etcétera, para decirnos, queridos padres, que ese es el celebrar la fe en Cristo a través de la Eucaristía, el centro de nuestra vida cristiana. Y por último, decíamos en esta etapa de la iniciación,
tenemos la confirmación. Confirmar la fe es confirmar en el Señor, confirmar nuestra fe en aquel bautismo que nosotros habíamos asumido, entre comillas, a través de nuestros padres y padrinos. Pero con angañanera y bama lleva, aupeare con anga ñandella y apota lleva, peñandella y cuá, porque ahora ya somos conscientes de nuestro caminar. Queridos padres, sigamos reflexionando en este momento, hagámoslo también a través de la música. Procuremos escuchar lo que el Señor nos dice en cuanto a que confirmamos nuestra fe en el Señor. No tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad, y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra, Jesús vivo está. Pan bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto
Jesús vivo está. Queridos padres, nosotros estamos siguiendo en este momento nuestra reflexión para que podamos acompañar a nuestros niños, podamos acompañar a nuestros hijos. No nos olvidemos que nosotros celebramos nuestra fe. Celebrar nuestra fe a través de los sacramentos, es decir, el sacramentum, de lo visible, de aquello que nosotros asumimos y ahora lo ponemos en práctica, porque este es el ideal del cristiano. No es simplemente un conocimiento, no es un gnóstico, gnus, ¿verdad?, que significa simplemente conocimiento, sino que lo nuestro es algo más, lo nuestro es celebrativo, lo nuestro es encontrarnos como familia, fortalecernos como familia para dar pasos concretos entonces y decir que nuestra vida es una vida de fiesta, una vida de alegría, una vida de encuentro con Dios. Por lo tanto, ahora a continuación, queridos padres, nos faltan aún 3 sacramentos en cuanto que nosotros hemos visto el bautismo, la comunión, la reconciliación y la confirmación, los sacramentos de la iniciación cristiana. Pero lo que ahora nosotros estamos haciendo es mirando un poquitito más allá, ya como consecuencia de esta asunción de la vida cristiana. En primer lugar, el matrimonio. El matrimonio es la forma como celebramos el encuentro de Dios en el corazón y en la vida de la comunidad. Porque papá y mamá en este matrimonio lo que están representando es la vida de Dios en el corazón del hombre o en el corazón de la mujer. Y esa vida de Dios que nosotros tenemos ahora lo manifestamos en la familia. Ensamblar, juntos caminar y juntos hacer esta vida de entrega sobre todo y esta vida de amor hacia los demás. Luego tenemos, queridos padres, el sacramento del orden sagrado. Es ahí también donde nosotros encontramos la fuerza del Espíritu de Dios que ahora nos envía para ponernos al frente de una comunidad. Y ahí también nosotros manifestamos ese amor de Dios y lo celebramos. Es el sacerdocio. Y por último, el Señor jamás nos abandona y también celebramos en este acompañamiento que es nada más y nada menos en el momento en que tenemos que partir para el encuentro definitivo, que es la celebración definitiva. Es la unción de los enfermos. Celebramos nuestra fe, celebramos porque nosotros sabemos que no nos quedamos en la muerte, sino que celebramos la resurrección. Queridos padres, pidamos esta gracia para nosotros en primer lugar y que podamos transmitir a nuestros chicos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, queridos papás, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos chicos, estamos comenzando como todos los sábados nuestra catequesis. Hoy con un tema muy importante que siempre nos trae nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Y el tema que Jesús hoy nos quiere enseñar y que vamos a reflexionar juntos es Jesús no nos deja solos. Jesús que no nos deja solos, queridos chicos. Importante que reflexionemos, que sepamos cómo el Señor viene a nuestro encuentro, cómo Jesús principalmente nos acompaña y cómo es este Dios que siempre nos ofrece lo mejor para que nosotros también podamos sentirnos siempre con su presencia,
solamente la presencia de un papá bueno, misericordioso, amoroso, que quiere estar al lado de su hijo. Esto es lo importante que hoy vamos a ir reflexionando, vamos a ir comprendiendo en nuestro caminar de la vida cristiana. Vamos a ver entonces, querida Melissa, cuál es nuestro objetivo, a dónde estamos apuntando, qué es lo que el Señor nos quiere enseñar y nos quiere regalar en el día de hoy. El objetivo de la catequesis del día de hoy es que Jesús nos envía al Espíritu Santo para que aprendamos a vivir como discípulos de Jesús y nos acojamos a Él. Bueno, se dan cuenta entonces, no estamos solos en este sentido, queridos chicos. Es Jesús mismo cuando sube al cielo quien envía, dice, al Espíritu Santo, a quien nosotros podemos invocar, en quien nosotros podemos acogernos. Jesús mismo, antes de subir al cielo, nos dice: yo les enviaré al Paráclito. Yo les voy a enviar entonces al Espíritu Santo, que les acompañará. Él les recordará todo aquello que nosotros habíamos aprendido, reflexionado, puesto en práctica como cristianos, y Él les dará la fuerza, y por eso es la fuerza del Espíritu Divino, la fuerza del Espíritu de Cristo, la fuerza del Espíritu de Dios, que nos fortalece, nos ayuda y nos da esa nueva energía para que nosotros, queridos chicos, podamos hacer una vida cristiana auténtica. Entonces, de nuevo, estén muy atentos sobre este objetivo que hoy se nos está presentando en nuestra catequesis. Como les dije, queridos chicos, el objetivo de la catequesis del día de hoy es que Jesús nos envía al Espíritu Santo para que nos acojamos a Él. Muy bien. Entonces ahora vamos a ponernos en esta actitud, pidiendo la fuerza del Espíritu de Dios. Vamos a ir reflexionando, como siempre, también a través de estos momentos de catequesis, en la fuerza del Espíritu que nos renueva. Nosotros siempre hemos escuchado y siempre hemos celebrado también nuestra fe gracias a la presencia del Espíritu que nos renueva, que nos anima, que nos entusiasma, y eso también nosotros después lo expresamos. La mejor manera de expresar, decía San Agustín, es aquel que canta, porque dice que el que canta está rezando, según San Agustín, 2 veces. Es una forma de duplicar la oración. Entonces les invito con esta canción al Espíritu Santo que nosotros podamos también entender que Jesús envía al Espíritu Santo, que Jesús hace que nosotros nos entusiasmemos y sobre todo que podamos recordar sus enseñanzas. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed, Espíritu de Dios, Espíritu
Queridos chicos, y así estamos volviendo nosotros después de reflexionar, después de haber cantado, escuchado esta música tan hermosa que nos anima también a renovarnos espiritualmente. Lo que significa en la catequesis del día de hoy con este tema tan importante, querida Melissa, ¿cuál es nuestro tema del día de hoy? Jesús no nos deja solos. En este momento en que nosotros reflexionamos y en este momento en que nosotros comprendemos que Jesús verdaderamente envía a su Espíritu Santo, también nosotros podemos decir que no nos encontramos solos, porque es la misma fuerza de Dios que está en medio de nosotros, en medio de la comunidad, que nos entusiasma, que nos anima y que nos hace también vivir entonces como buenos cristianos, como auténticos cristianos en la vida de fe. Agradecemos al Señor el don del Espíritu Santo. Y por eso, queridos chicos, yo les invito en este momento a ponernos en esta actitud de oración. Vamos a hacer y vamos a invocar la presencia de Dios para que recibamos la gracia de su Espíritu, para que recibamos también esa sensibilidad en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra predisposición hacia Dios. Y por eso entonces hacemos esta oración. Queridos chicos, esta es la oración que les propongo hoy. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Amén. Amén. Queridos chicos, así entonces con esta oración iniciamos y con esta oración nos concentramos y con esta oración sobre todo le pedimos que el Señor se haga presente en nuestra propia vida. En este camino de catequesis que hacemos todos los sábados podamos entender que verdaderamente, decíamos en nuestra oración desde este salmo, que el Señor es mi pastor, que el Señor es el que nos conduce por las verdes praderas, que el Señor es quien nos hace descansar ante ese cansancio, esa angustia que podemos sentir en la propia vida. Lo más importante es que reconozcamos su presencia continua y por eso decimos que el Señor nos acompaña siempre. Y ese acompañamiento que es a través de la fuerza de su Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo que nos acompaña nos vuelve a recordar todas las enseñanzas del Señor, todas las enseñanzas de Jesús y nos encamina hacia esa vida de paz, de felicidad y de armonía con nosotros mismos. Queridos chicos, vamos a escuchar una música en este momento, ahora también, y después volvemos con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder.
Queridos chicos, seguimos con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Estamos haciendo nuestra catequesis del día de hoy con un tema muy importante, querida Melissa, queridos chicos. Jesús no nos deja solos. Jesús que no nos deja solos, y estuvimos en esta primera partecita reflexionando, mirando y entendiendo que la presencia de Jesús es una presencia continua. La presencia de Jesús es aquella que nos anima, que nos entusiasma. Y en el día a día nosotros nos encontramos para hacer también este paso tan importante, entender que Jesús no nos deja solos. El Señor está con nosotros y es la forma del Espíritu del Señor que nos anima, que nos entusiasma y que nos envía también para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su Evangelio, de acuerdo a su propuesta. Entonces, queridos chicos, escuchemos como siempre la palabra del Señor, la palabra de Dios. Desde la Biblia nos enriquecemos y desde la Biblia entonces nosotros sabemos de este Evangelio, esta buena noticia, cómo el Señor nos acompaña en el día a día. Compartimos juntos el Evangelio según San Juan, capítulo 14, del 16 en adelante. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro defensor para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Yo les digo estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, queridos chicos, esta lectura del Evangelio de San Juan nos ayuda a reflexionar desde el capítulo 14. Es la promesa del Espíritu que vendrá a nosotros. Es la promesa del Paráclito. El Paráclito justamente significa ese defensor. El Paráclito significa aquel que está a nuestro lado. El Paráclito sería para nosotros el que nos cuida, queridos chicos, y el que camina con nosotros. Terminaba el Evangelio diciéndonos que yo, dice, estaré presente con ustedes y ese Espíritu les va a recordar todo lo que nosotros fuimos hablando, todo lo que nosotros fuimos aprendiendo, cómo nosotros tenemos que comprometernos en nuestra propia vida. Qué hermoso entonces este pasaje que nos invita a todos a comprometernos con el Señor, pero porque sabemos que Él está con nosotros. El Espíritu del Señor que camina con nosotros. La fuerza del Espíritu Santo que nos renueva y nos hace vivir como cristianos comprometidos. Escuchemos ahora en este momento una música como reflexión que nos ayude también a nosotros siempre a fortalecernos de su Espíritu y sobre todo, lo más importante, el comprometernos con el Señor. Espíritu Santo, llena mi vida, inúndala con tu poder. Ven, Consolador,
Espíritu Santo, ven. Ven, dulce huésped del alma, y penetra en mi vida, tú el agua en sequía. Queridos chicos, estamos volviendo con nuestro IDC. Iniciación a la vida cristiana. Y hoy reflexionando con este tema tan lindo, tan importante. Jesús no nos deja solos. Y por eso ahora vamos a hacer algunas preguntitas. ¿Qué es lo que Jesús le promete, queridos chicos, a la comunidad cristiana? Es decir, a estos apóstoles que eran seguidores del Señor. Jesús promete a sus discípulos una ayuda, el Espíritu Santo, quien nos recuerda todo lo que Él nos enseñó y nos ayuda a vivir como Jesús. Muy bien, todo lo que Él nos fue enseñando, todo lo que Jesús vivió y estuvo con ellos compartiendo. Y ahora la pregunta más importante, queridos chicos, que tenemos que tener en consideración. ¿Por qué? Entonces esto es importante, el por qué Jesús promete enviar el Espíritu Santo. Jesús les promete el Espíritu Santo para que se llenen de alegría y compartan la experiencia que vivieron con Él. Muy bien, queridos chicos, esta es entonces la fuerza del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús les envía el Espíritu Santo? Porque tenemos que vivir felices y al mismo tiempo de vivir felices tenemos que tener esta fuerza, esta presencia que nos anime a compartir la propia vida, aquella que hemos recibido de Jesús mismo. Ahora otra preguntita, queridos chicos, para que podamos seguir creciendo con este IDC. Queridos chicos, ¿y qué hacían los discípulos antes de que venga el Espíritu Santo? Los discípulos, antes de que venga el Espíritu Santo, estaban encerrados por miedo a los judíos. Muy bien, esto es lo que nos dice, queridos chicos. Se dan cuenta, ellos tenían miedo, ellos no tenían la fuerza suficiente y por eso decimos este tema tan importante. Melissa, ¿cuál es el tema tan importante del día de hoy de nuestra catequesis? Jesús no nos deja solos. Se dan cuenta, Jesús no nos deja solos. En cuanto que ellos se encontraban solos, encerrados en sí mismos, aparece la fuerza del Espíritu. Desciende el Espíritu en el corazón de ellos. Y con la presencia de Dios mismo en nuestro corazón y en nuestra vida, entonces nos sentimos también nosotros, desde ese momento, nos sentimos también apóstoles, es decir, nos sentimos servidores, llevar las cosas positivas y lindas para los más necesitados.
¿Y quién acompañaba, queridos chicos, a los discípulos cuando ellos reciben al Espíritu Santo? Cuando llegó el Espíritu Santo, acompañaba a los discípulos la Virgen María, la Madre de Jesús. Muy bien, en ese momento entonces en que se encontraban aún con las puertas cerradas, dice, por miedo a los judíos, hasta que viene la fuerza del Espíritu Santo y entonces todo se abre, queridos chicos. Es la fuerza de Dios que nos entusiasma, es la fuerza de Dios que nos hace salir de nosotros mismos para poder anunciar y para poder dar a conocer también la resurrección del Señor. Queridos chicos, por el día de hoy nos vamos despidiendo. Le pedimos que siempre nos acompañe, que siempre nos ayude, que nos dé aquella fuerza de lo que más necesitamos. Y que la bendición del Señor, queridos chicos, descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.